Ya. ¿Dónde está el infierno? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Ya? El fuego del infierno. El fuego del infierno. Uno de los temas de la Biblia más confusos, teológicamente hablando, es el infierno. ¿Ya? El clero lo ha enseñado mal y ha sido distorsionado por los laicos hasta que la palabra se ha convertido en una de las más conocidas de la Biblia. Las preguntas que se hacen es: ¿qué es y dónde está el infierno? ¿Cuál es el destino de los impíos? ¿Podrá un Dios de amor torturar a la gente por la eternidad? ¿El fuego del infierno nunca quema la maldad de los pecadores? Son preguntas que se hacen la gente o que de nosotros deberíamos hacernos también. Estas mismas preguntas merecen respuestas. ¿Ya? En primer lugar, tenemos que entender que hay un cielo que ganar y un infierno que rehuir. Jesús enseñó que cada alma puede ser salva o perderse. No hay un lugar neutral y no hay segundos premios. ¿Ya? ¿Qué texto es? Ahorita estamos simplemente, estamos dando una introducción. Ahora entramos recién al primer texto. Mateo 13, versos 41 al 43. Mateo 13, 41 al 43. Sí, dice así. Yo lo voy a leer, hermanito Javier. Mateo 13. 41 al 43, dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. ¿Ya? En vista de estos dos destinos finales para todos los que han nacido, debemos hacer una búsqueda seria para encontrar el camino correcto. Ahora vamos a leer Juan 14, verso 6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Versículo 6. La única seguridad absoluta para cualquier persona es tomar exactamente lo que Jesús enseñó acerca del infierno. Su doctrina es la única que es totalmente confiable y verdadera. Dijo que algunos serán echados en el fuego y algunos brillarán en el reino. Por extraño que parezca, Cristo ha sido acusado por muchos líderes religiosos de falsas enseñanzas sobre este tema. Lo han acusado de la enseñanza de un alma inmortal que vuela lejos del cuerpo en la muerte, que va al cielo o al infierno. Y esto no es lo que enseñó Jesús. ¿Sí? Nunca dio el menor indicio de que el alma fantasmagórica se separa del cuerpo en el momento de la muerte. No siempre se da la impresión de que los malvados sufren un eterno tormento, tan pronto como se mueren. Ahora vamos a presentar lo que Jesús realmente enseña sobre el tema del infierno, ¿sí? Escuchen. En Marcos 9, verso 43 dice: y si tu mano te ofende, córtala. Es mejor entrar en la vida mutilado que teniendo dos manos ir al infierno. Estas palabras del Maestro prueban más allá de cualquier sombra de duda que es el cuerpo que entra en el fuego y no un alma mística. ¿Ya? En Mateo 5:30, él habló de que el cuerpo entero va a ser arrojado al infierno. Esto significa las manos, pies, ojos y todos los demás miembros del cuerpo físico. ¿Sí? Porque, ¿qué motivo Jesús tendría para decir que hay un alma fantasmagórica? Él mismo dijo que, ven, tócame. Yo tengo carne y huesos, ¿no? ¿O qué le dijo? ¿Cómo era el texto? ¿Se acuerdan? Un espíritu no tiene huesos, ¿no? No tiene carne. Pero aquí dice que te van a cortar la mano y vas a entrar preferiblemente mutilado. Entonces está hablando de un cuerpo físico. ¿Ya?
En contraste con la doctrina de Cristo, los púlpitos modernos resuenan con representaciones dramáticas de almas imaginarias que abandonan el cuerpo en la muerte, almas que no tienen ni sustancia ni forma. ¿Ya? El gran maestro lo explicó varias veces en los evangelios. Los que se echan en el fuego del infierno van a ir allí con manos, pies, ojos y todas las características físicas de un cuerpo. Es interesante, ¿no? Porque dicen el infierno, ¿qué es el infierno? ¿Dónde está el infierno? Está en el centro de la tierra. Los rusos cavaron no sé cuántos kilómetros y escucharon gritar a la gente. Eso es falacia. Qué excelente. Ya sabemos qué es lo que dice el Señor respecto a esto. Dice que uno va a entrar con cuerpo. Ahora, tenemos que ver que el castigo, si quieren llamarlo, de este infierno, tiene que ser ¿cuándo? Después del juicio. Nunca puede ser antes. El primer hecho importante acerca del infierno es el siguiente, escuchen. El alma no va a ningún lugar de castigo tan pronto como muere, sino que se reserva en la tumba hasta el día del juicio para ser castigados. Cristo ha enseñado explícitamente esta verdad en la parábola conocida del trigo y la cizaña. Después que el padre de familia había sembrado el trigo en el campo, su funcionario llegó para informar que la cizaña crecía entre los granos. Su pregunta era si deben arrancar las malas hierbas cuando aún estaban muy pequeñas. La respuesta del padre de familia fue, en Mateo 13, versos 29 y 30. No sea que cuando arranquen la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y en el momento de la cosecha yo diré a los segadores, recoged vosotros primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y recoged el trigo en mi granero. Ahora siguen las palabras de Cristo cuando explica el significado de la parábola. Antes de eso, quiero explicarles que muchos hablan acerca del trigo y la cizaña. ¿No es cierto? Cuando alguien se equivoca o comete un error muy fuerte, un pecado, y hay alguien de los hermanos que le llama la atención, lo reprende o la amonesta, ¿qué es lo primero que dice? No digas eso, siempre va a haber trigo y cizaña. Y con eso los hermanos dicen, sí, entonces no hay que reprender y mejor nos callamos, porque siempre va a haber trigo y cizaña. Sí, pero tenemos que entender trigo y cizaña. A ver, vamos, hermano Daniel, usted va a leer 1 Corintios 5, versículo 9. Yo le voy a ir diciendo hasta dónde. O un poquito más antes. A ver, lea el 7, ¿qué dice, hermano Daniel? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué está leyendo? 1 Corintios 5, 7. No, 5:9. Os he escrito por carta. Ah, exacto, 5:9, en adelante. Ahora sí, escuchen bien esto. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ah, miren, qué interesante. Interesante porque aquí nos está diciendo lo contrario el apóstol Pablo. Dice que no te juntes con aquel que se llama cristiano y que
profesando ser cristiano, es borracho, es avaro, es maldiciente. ¿Qué más dice que es, hermano Daniel? Ladrón, idólatra. Ladrón, idólatra. Y, a ver, dice fornicario, 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 ladrón, idólatra, ávaros, avaro. solamente eso. Ya. Si conocen a alguien que se llama cristiano y tiene esas características, dice que ni aún comas con él. Entonces, ¿cómo hacemos con lo del trigo y la cizaña? Ese es el problema. Muchos no, hay trigo, siempre habrá trigo y la cizaña, porque eso se elimina. El Señor, se encargan los ángeles. Es más, hay unas citas en los testimonios que nos dice que el encargado de hacer la separación entre trigo y cizaña es el tercer ángel. Y el tercer ángel es un movimiento. ¿Y cómo hace esa diferencia? Pues en el mensaje. Cuando uno predica el mensaje, divide o une. Recuerden, el mensaje nos va a dividir o nos va a unir. El mensaje no tiene medias tintas, te divide o te une, ya para bien que lo rechaces o ya para bien que lo aceptes. El caso de Judas. El caso de Judas. ¿Judas era trigo o cizaña? ¿Cuándo se dieron cuenta que era cizaña? Cuando entregó al Señor. Antes no sabía. Claro, después Juan habla y dice, no, era ladrón, si no me equivoco. Y dice que era ladrón. Pero eso Juan lo escribió después de la muerte de Cristo, no antes. No crean que Juan, el apóstol Juan, estaba escribiendo mientras vivía con el Señor Jesús. No, él escribió el Evangelio después de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, quiero que entiendan bien en relación al trigo y la cizaña. La cizaña, mientras no ha madurado, siempre es igual al grano. Es exactamente igual. Los que siembran lo saben. ¿Cuándo se dan cuenta que es diferente? Cuando hay madurez, ¿no es cierto? Cuando madura el fruto. Mientras tanto son iguales. Entonces ustedes si ven a alguien, por ejemplo, yo les digo en este momento, ustedes no saben si yo soy trigo o soy cizaña. No lo saben. Ahora yo puedo aparentar algo bueno y todo ello, pero ¿qué tal si soy cizaña? Pero ustedes no lo saben. Estamos dándonos cuenta. En cambio, en 1 Corintios 5, del 9 para adelante, que ya acaba de leer nuestro hermano Danner, vemos que Pablo hace o emite un juicio acerca de un profeso cristiano que comete pecados fuertes. Es avaro, es ladrón, es fornicario, es idólatra. ¿No es cierto? Dice, si se dice que es cristiano, con ese ni aun comas. Cuando hablamos del trigo y la cizaña, estamos hablando de gente que se parece, pero que no tenemos certeza. ¿Ya? Es así, porque de pecado abierto, el mismo apóstol Pablo en su carta a Timoteo 5:20 le dice, 1 Timoteo 5:20, mi hermano Dana, o el hermanito Javier, que lea 1 Timoteo 5:20. 5:20. Sí. 5:20 dice, ¿no? Sí. A los que siguen pecando deben reprenderlos delante de todos para que los demás tengan temor. Amén, gracias hermano Javier. A los que siguen pecando, repréndelos delante de todos para lo que los demás teman. Entonces, hermanito Víctor. Por ejemplo, en eventos de los últimos días, el tema de zarandeo, paja separada del trigo. Exacto. Acá dice, en la iglesia ocurrirán divisiones. Así es. Se formarán dos grupos, el trigo y las cizañas. ¿Ya? Crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. ¿Está bien, pastor? Por supuesto. ¿Por qué? Porque en la cosecha, ¿qué se recoge en la cosecha? Fruto Fruto. maduro.
No se cosecha fruto verde, se cosecha fruto maduro. Entonces ahí se da cuenta cuál es el fruto, se da cuenta. Pero antes de eso, cuando no está maduro, el fruto son iguales. Y si usted arranca pensando que es cizaña, tal vez es trigo lo que ha sacado. Exacto, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos en este aspecto? Que el trigo y la cizaña se parecen, pero nosotros no sabemos quién es trigo o quién es cizaña. Ya les he dicho hace un momento que yo puedo ser cizaña. ¿Pedro era cizaña o no era cizañoso? Pedro dijo, no, daré mi vida por ti, le dijo al maestro. Y después, cuando lo agarraron al Señor vendido por Judas, andaba con él, no, maldita sea, y no se dijo que dijo maldiciones, habló y se negó. Después de eso, ya el apóstol Pedro aprendió su lección, sí, pero también hacía diferencia entre personas, porque él mismo judaizaba y el apóstol Pablo fue, ¿y qué hizo con Pedro? Lo amonestó fuertemente, el mismo apóstol Pablo lo dice. ¿Por qué nosotros no podemos reprendernos? ¿Por qué arguimos que el trigo crecerá con la cizaña? No tiene nada que ver. ¿Se están dando cuenta? No tiene nada que ver. Pecado abierto es pecado abierto. El pecado abierto se debe amonestar. Debemos tener o hacer lo que la Biblia nos dice. Si vemos que un hermano está pecando, nos acercamos y le decimos, hermano, a solas. Hermano, usted está haciendo esto y esto, no está bien. No públicamente. No. Después, si no ha hecho caso y sigue perseverando en esa conducta, se acerca con un hermano más o dos. Viene y le dice, hermano, ¿qué está pasando? Si no sabes qué es, Recién públicamente, por eso dice, a los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás teman. No es doctrina nueva la que estoy hablando. Por eso nuestras iglesias andan pues de cabeza, todos andan que son muy buenitos porque ven que el hermano está cometiendo cosas que no se deben hacer dentro de la iglesia. Y dicen, no, yo soy tan bueno que tengo paciencia con mi hermano. No, Señor, alza tu voz, clama como alza tu voz como trompeta, clama a voz en cuello. ¿Qué cosa? No, la rebelión de mi pueblo. Ya se han olvidado de la reprensión. Se han olvidado de la reprensión. Tienen un evangelio light. Acuérdense que en el tiempo de cuando Dios había sacado a Israel de Egipto, cuando un muchacho se portaba re mal, ya digamos un de 18, 20, y era un borracho, ¿qué más era? Era de todo lo peor y era desobediente si no había hecho caso a las reprensiones, amonestaciones, instrucción de sus padres, de lo que es la congregación, todo. ¿Qué pasaba con ese muchacho? Era apedreado a las afueras, o sea, pero no, ahora los hermanos que ven que llegan, que los niños están jugando, que están moviéndose, ¿qué dicen? No, es niño, pobrecito, niño es. Y la escritura dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Imagínense, la vara de la disciplina lo va a quitar de ahí. Claro que la Biblia lo dice de otra manera, pero yo les estoy parafraseando. Pero así funciona. Ese es el testimonio directo que debe vivir en la iglesia. No porque ustedes sean criticones, no porque ustedes sean gente que no ama a su prójimo, no, de ninguna manera. Es porque Dios lo ha demandado así. Esa es la única forma en que ustedes van a mantener pura la iglesia. Corregirlos, ¿no? Claro, ahora va a haber gente cizaña que pese a la corrección no va a hacer caso, pero no se va a dejar ver con ustedes. En la iglesia va a aparecer una buena persona, un buen cristiano, y todo, y un buen predicador, todo, y en la calle está haciendo cosas que no creen, pero ustedes no lo ven. Hasta que llegue el momento y que lo descubren, ahí se dan cuenta que era cizaña. Estamos entendiendo el concepto del trigo y la cizaña. Cuidado, cuidado. Por eso estamos viendo este asunto. Pastor,
más pecan, por ejemplo, parejas, matrimonios. ¿Ya? Hay, ¿no? Entonces, la universidad predica sobre el matrimonio. Yo tenía un pequeño grupo en mi casa, pero ni con eso yo le da como uno está dando hojas, así, preparar, tema, preparar. Pero no han sentido, pues. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando. Y justamente de mi casa bendito, estoy viendo acá mismo, algunas veces hay una pareja que viene también. Tiene, por ejemplo, tiene esposa, tiene hijos, tiene nietos. Otro también igual, yo conozco, ¿no? Por eso estoy un poco mismo, pero no quiero mencionar el nombre. Sí, no lo digo. No, entonces, aquí con temor vienes, aquí me saludas. Entonces, y es de esa clase, existe. Incluso están predicando en la radio, todas, bonito predican. No, entonces, mira, con qué autoridad podemos enseñar la Biblia, pastor. Son cosas que hay que corregir, ¿no? Se está aquí dentro, entonces los líderes tienen que un poco cuidar también esa imagen, porque se van a estar, porque casi me han dicho, hermano Víctor, te van a decir, esa clase de gente estás juntando, por eso yo he predicado incluso bien, ya, pero ni con eso se hace caso. Yo hasta ahora tengo... Sí, pero se hace, hermano, lo que dice, lo que acabo de explicarles hace un momento, una vez a solas, otra con dos hermanos, y después lo tiene como publicano gentil. Ahora, si hay violaciones fuertes a la escritura, de adulterio y demás, si no hay arrepentimiento, váyase. Es así nomás. Así, entonces, esas cosas, por ejemplo, bien verídicas, acá mismo apenas entiendo, no es ahora la pareja, pero bueno, yo de un poquito he hecho conocer al líder también de acá, porque depende de ellos, yo no soy... No, depende de la iglesia y que todos se reúnan, por eso les digo, tienen que aprender a tener juntas. Reúnanse y hablen eso y pongan las cosas en orden. Eso es lo que hay que hacer. Hermano, entonces, mira, a mí me da pena, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así, que a la fuerza, no son conscientes. No, entonces yo no quisiera meterme mucho en las parejas también. No, uno no puede meterse, son otro mundo. Lo que sí puede hacer es reprender el pecado abierto. Punto final. Yo con mensajes he reprendido. No, personalmente tiene que hacerlo. Porque hay algunos que dicen, yo tuve una experiencia donde había hace muchos años una conducta muy mala entre una pareja, especialmente del esposo. Y yo le dije a un hermano que era muy crecido supuestamente en la fe, le dije, pero mira, están haciendo estas cosas, fíjate, anda a hablarle sobre este asunto. No, es que la pareja es la pareja y uno no se debe meter. No, antes somos hermanos y lo que está abierto es abierto, se reprende porque está abierto. Así de sencillo. Es diferente que la persona le diga, sabe, tengo algo que contarle y necesitaría algo sobre esto, un consejo sobre determinado tema y se lo haga a solas. Eso es diferente. Pero si hay pecado abierto o algo así, si es abierto, es abiertamente. Si es privado, es privado. ¿Ok? Volvamos al tema. En Mateo 13, versículos 37 al 43, leemos. Mateo 13, versículo 37 al 43. Aquí vamos a ver cuando el Señor Jesús explica el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Ojo que el tema que estamos tocando es sobre el fuego del infierno, ¿ya? Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los signos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Mateo 13, versos 37 al 43, hermanos. Por tanto, la cizaña es recogida y quemada en el fuego. Así
será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los que hacen tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ya? No se puede simplificar la parábola mediante la ampliación en lo que Jesús dijo. Es tan claro que un niño lo puede entender. Ustedes no pueden entender lo que hemos leído. Es tan sencillo. Dijo que la cizaña representa a la gente mala y que serían lanzados en el fuego. ¿Cuándo? En el fin del mundo. Entonces yo no entiendo cuando las personas dicen, no, te moriste, ya te fuiste a la presencia del Señor, o te moriste, ya estás en el infierno y te están trinchando los demonios en un calor fuerte. Selena está bailando Amor Prohibido, Michael Jackson está bailando, al Papa Juan Pablo II le están saliendo gusanos por aquí, no sé cómo eran, ¿no? Esas personas que cuentan este tipo de historias. ¿Qué les parece? Es un invento satánico. Porque dijo, miren, es tan claro que el Señor Jesucristo dijo que la cizaña representa a la gente mala, los hijos del maligno, y que estos serían lanzados al fuego. ¿Cuándo? En el fin del mundo. ¿Ya? En el fin del mundo. Entonces, es en la cosecha que la separación se llevaría a cabo. Y él dijo claramente que la cosecha es el fin del mundo. Lo dice. Dice, así será en el fin del mundo, ¿no? ¿Cómo se puede malinterpretar estas palabras de Cristo? La idea de que los malos van a entrar en el fuego en el momento de su muerte. Esto contradice de forma específica la enseñanza de nuestro Señor de que serán echados en el fuego en el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible? Dado que la sentencia también se lleva a cabo después de que Cristo venga, podemos ver lo imposible que sería para alguien ser castigado antes de este momento. ¿Antes de cuándo? Antes del fin del mundo. Pedro declaró, miren, la justicia exige, bueno, esto no lo dice Pedro, dice, la justicia exige que una persona no sea castigada antes de tener en juicio. Dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Correcto. Entonces, Pedro declara en el capítulo 2, verso 9 de su segunda carta lo siguiente. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios. Estoy leyendo segunda de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. ¿Se están dando cuenta? O sea, no, se ha muerto, ya está en la presencia del Señor. Es más, he ido a tantos funerales, nunca he escuchado que lo manden al infierno a nadie, todos son salvos. ¿O no? O ustedes han dicho, no, este era un infeliz que nunca se arrepintió y ya está gozando las brasas de Satanás en el fondo del infierno. ¿Han escuchado alguna vez eso? No, no. Doctrina, pero de catolicismo es eso. No, la doctrina, según la doctrina católica, si es católico, igual se salvó. Porque dice, a nuestro hermano tantos que te pedimos por él para que lo tengas. Entonces, Por ejemplo, de la iglesia dominical, tienen visiones de que la radio, todas las revistas, claro. todo está cantando. Claro, por eso te digo, no es algo gracioso que estoy diciéndoles o les estoy contando ahora. Hay gente que habla y dice, y yo lo vi en el infierno, y Selena cantaba todas las canciones con las que hizo perder al mundo, y lloraba y gritaba. Y todas esas personas visionarias, todas esas tienen ese mismo acento, ¿cómo se diría? Esa misma forma de expresarse, sí, y yo lo vi, y él me dijo, toma mi mano, y pasamos a la siguiente habitación. Así hablan. Todos exactamente lo mismo, y digo, ¿cómo es posible? Eso no ha pasado. El Señor dice que está para el fin del tiempo, el fin del mundo. No dice que será apenas te mueres. ¿Y dónde entienden eso? Entienden de la parábola del rico y Lázaro, que próximamente la vamos a explicar. Pero recuerden que es una parábola.
Una parábola es una narración de hechos ficticios que tratan de enseñarnos una lección real, pero no necesariamente todo lo que se utiliza dentro de la parábola es verdadero. Dice, 2 de Pedro 2:9, estoy leyendo, me gusta esta traducción, la NBI, dice, todo en este pasaje, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. ¿Cuándo es el castigo de los impíos? El día del juicio. Entonces, ¿por qué los mandan al infierno? Ya nomás apenas mueren. No, en la Iglesia Católica, vayan a las misas de 9 días, todos están ya en el cielo. Y a los 9 días, ¿no? Y en las iglesias evangélicas es al instante, ¿ya? Supongamos que un hombre es llevado a la corte acusado de robar y el juez dice, enciérrelo por 10 años. Entonces vamos a tratar su caso. Dice. Primero te encierro y después averiguo. ¿Así? Incluso un juez humano no sería tan injusto. Sería sometido a un juicio político por tal acción. Ciertamente Dios no sería culpable de una farsa. ¿Ya? Si dejamos que la Biblia diga lo que dice, no cabe duda de este punto. Los malos son reservados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio. ¿Para qué? Para ser castigados. Esto significa que no pueden ser sancionados antes de aquel día del juicio. La Biblia dice que están reservadas hasta entonces. Cristo mismo dijo en Juan 5, versos 28 al 29. Dice así, no os asombréis de esto, escuchen, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que han hecho lo bueno, a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces la pregunta es, si ya están ardiendo, ¿para qué viene Cristo y los llama? Salgan, ¿para qué? Vuélvanse a meter, así. Pero esta vez les voy a dar un cuerpo para que les duela más, o algo así. No entiendo. Jesús dijo claramente que los hombres salen de sus tumbas para recibir la vida o la condenación. Esto demuestra que desde el momento de la muerte hasta la resurrección, no están recibiendo ningún castigo o ninguna recompensa. ¿Estamos entendiendo? Todo sucede después de salir de la tumba. Se reservan hasta ese día, al igual que Pedro indica. Y eso es lo que Cristo dice que se reservarán en las tumbas. Dice en Lucas 14:14. Lucas 14:14. Dice, tú serás recompensado en la resurrección de los justos. En Mateo 16:27, Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. ¿Cómo es? ¿Para cuándo es? Para el fin, no es ahora. Todos estos textos dicen que las personas van a recibir su retribución o lo que les toca cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Bueno, después vamos a estudiar lo que es el milenio, que los santos van a juzgar a los ángeles, a los impíos, al mundo, ¿no es cierto? Pero ese es otro estudio. Estamos viendo de cuándo se produce esto. No estamos hablando del milenio en estos momentos, nada de ello. Ahora la pregunta es, ¿cuándo será que va a dar Jesús retribución según las obras? Cuando Él venga con sus santos ángeles. No hay recompensa hasta la resurrección de los justos, cuando vengan con todos los ángeles. Estos versos están más allá de la controversia. Ustedes dicen, Jesús dice que va a pagar a cada uno según sus obras. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Dice que va a hacer separación de cizaña y trigo. ¿Cuándo? En el fin del tiempo. Los va a echar al fuego. Entonces, ¿por qué los meten al infierno apenas se mueren?
No hay razón sostenible. La única es el rico y Lázaro. Pero ya vamos a tocar ese tema. En Apocalipsis 22:12 dice lo siguiente. Y aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para dar a cada uno según sea su obra. Aquí Él nos recuerda que todo hombre, cada persona recibirá su justa recompensa cuando Cristo regrese a esta tierra. ¿Sí? ¿Qué diríamos? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Job, dicen, ¿no? ¿Qué dice el buen Job? En Job 21:30. Dice que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Se dan cuenta? Daniel declara en Daniel 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren, ahora estamos citando pasajes del Antiguo Testamento. La Biblia no se contradice. Esta mañana, cuando daba el estudio, les decía, hay varias denominaciones, muchas denominaciones, precisamente porque interpretan la Biblia a su manera. ¿Por qué? Miren, si nosotros hablamos de infierno, el infierno podemos interpretarlo como el lugar de los muertos. Lamentablemente, cuando nosotros, o en otras denominaciones, escuchan la palabra infierno, ¿qué se imaginan? Fuego, unos demonios con trinches y demás, porque han visto muchas películas griegas, o han visto mitología griega, o han leído la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, escuchan infierno y dicen, es un lugar donde hay fuego, demonios y trinchando. La Biblia no dice eso. Si leemos qué es la palabra infierno, nos dice que es el lugar de los muertos. ¿Y qué entendemos por el lugar de los muertos? Del lugar, podemos decir, el cementerio. Ahí están muertos, no tienen memoria, no hablan. Sí, por eso me voy. Solamente que debemos entender con la mentalidad hebrea la Biblia. Si es verdad que el Nuevo Testamento se ha escrito en griego, pero debemos entenderla con una mentalidad hebrea. ¿Ya? Ahora, ¿puede haber alguna duda de que los malos son reservados hasta el día de la resurrección para enfrentarse al juicio y al castigo? Tenemos el testimonio de Pedro, tenemos el testimonio de Job, tenemos el testimonio de Daniel y de Cristo mismo. Son reservados en la tumba. Ahora vayamos a otra declaración. Ninguno de los perdidos, será lanzado al fuego del infierno hasta después de la segunda venida de Jesús en el fin del mundo. Ya hemos visto evidencia sustancial en este punto. Veamos un aspecto más que determina la pena de los impíos. Escuchen, Juan escribió en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué les parece? Miren, eso vamos a tocarlo después, pero si se dan cuenta, no es ahora. De ninguna manera. Tenemos que ver y entender las declaraciones en contexto y con una mentalidad hebrea. Si hemos tenido el testimonio de Daniel, hemos tenido el testimonio de Pedro, hemos tenido el testimonio de Job y del Maestro mismo, no pueden contradecirse. Ahora, como habíamos leído que es la muerte segunda, vamos a ver que no hay segunda muerte antes de la resurrección. Porque la primera muerte, ¿cuál es, hermano Javier? Sí. ¿Y la segunda muerte? Ya según nuestras obras.
Ya, esto define si tiene la vida eterna o tiene la muerte eterna, ¿no? Aquí los perdidos representan o se representan en el fuego del infierno, sufriendo el castigo de sus pecados. ¿Y cuál es el pecado? La segunda muerte. ¿Cuál es el castigo? Mejor dicho, la segunda muerte. Dice Juan, en Juan 5, 28, 29. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ve? ¿Se dan cuenta cuántos textos? Y solo dicen, no, yo leí la parábola del rico y Lázaro y ya, y su infierno, y desarrollan toda una doctrina de infiernos y demonios encargándose de martirizar a los malos. O sea, Dios les da el premio más de paso a los demonios para que los martiricen. ¿No? La Biblia también nos dice cómo los impíos serán arrojados al lago de fuego. Juan describe los dramáticos acontecimientos que tienen lugar al final del milenio. Ahí está lo que dice nuestro hermano Víctor. Al final del milenio, en Apocalipsis 20, versos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, o para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sí? Aquí, al final del milenio, todos los malvados que han vivido alguna vez saldrán en la segunda resurrección. Después describe cómo los justos vendrán a la vida y reinarán con Cristo durante 1000 años. En Juan 20, versículo 5 leemos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. El resto de los muertos, por supuesto, tienen que ser los malos, y su resurrección proporciona oportunidades para que Satanás continúe su batalla contra Dios y los santos. Pero esto es otro estudio, ¿no es cierto? Porque hay diferentes interpretaciones. En la interpretación evangélica se dice que en el milenio reinará Cristo acá, y será, pero realmente bueno todo. Y después lo va a soltar a Satanás, imagínense. No hay tal. Es increíble lo que sucede. ¿Ya? Habiendo dicho esto, ya vamos a terminar. Nos falta poquito para despedir el Santo Sábado. Quiero hacerles la pregunta, ¿dónde se ubica el infierno, hermanos? Claro. Yo digo que va a ser después del fin del milenio y nos va a regresar aquí en la tierra. Sí, eso es. Muy bien. Aquí va a ser el infierno. En la tierra. Y no va a ser eterno porque va a acabarse. ¿Va a ser renovado cielo nuevo y ganar? Por supuesto, hermano. Claro. Van a... Más pecado, más. Y en esa parte que dice su gusano nunca muere. El gusano nunca muere. Escúcheme, eso vamos a llegar a tocar ese tema. Es más, posiblemente el día sábado que venga, el próximo sábado, vamos a tocar el gusano que no muere. ¿Qué les parece? El gusano que no muere, se van a dar cuenta que eso es simplemente un ejemplo de destrucción total. Miren, cuando uno está muerto, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué salen? ¿Y qué hacen esos gusanos? ¿Qué se comen? La carne, ¿no? Todo eso. Y cuando ya no hay, ¿qué pasa? Mueren los gusanos. No hay gusanos inmortales, ¿ya? Cuidado que presente. Es simplemente una analogía, una explicación acerca de cómo esto identifica una destrucción total. Así que lo vamos a ver. Queda para el próximo sábado el gusano que no muere. ¿Les parece bien? Ya.
Mire, la Biblia afirma claramente que el fuego devora a los malos, aquí en la anchura de la tierra, como nos dijo nuestro hermano Danner. Cada escritor de la Biblia que habla sobre el tema del infierno añade una nueva perspectiva a la segunda muerte de los malvados. El apóstol Pedro dice lo siguiente en 2 de Pedro 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué les parece? Va a ser aquí. Entonces, ¿cómo es posible que cuando se mueren los manden al infierno? Los hacen bailar con Michael Jackson, con Selena, el Papa Juan Pablo II y no sé qué más hablan. Y yo me imaginé que y tienen todos esa característica de que se aceleran y hablan así. Todos, escuchen, a ver, vean y lo que dicen. Y el Señor me llevó de la mano y me dijo, hijo mío, en esta habitación, así. Y ¿con quién se habrá soñado? Ya no coman pizza de noche, es muy tarde, le dije. Sí. Luego, miren, hemos leído 2 de Pedro 3:7. Luego, Pedro dice en el versículo 10 del capítulo 3 de 2 de Pedro, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. ¿Sí? Aquí vamos a quedar, hermanos, para el próximo sábado, ¿ya? Y vamos a explicar lo del gusano por lo menos una media hora, ¿ya? Se van a entender contextos, es maravilloso, porque hay que entenderlo. Vamos a ¿cómo se llama? A cantar, ¿sí?